Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy con nosotros para sumergirnos en uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco últimamente. Si eres fanático de las series, del drama y de los chismes jugosos, entonces te aseguro que te quedarás pegado a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un asunto que ha sacudido los cimientos de la farándula, los supuestos mensajes privados de Hande Erçel y Kerem Bürsin que han salido a la luz. Si han oído bien, ese escándalo que ha tenido a todos especulando y debatiendo en redes sociales. Antes de que nos lancemos de lleno a los detalles, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Se rumorea y se habla con mucha fuerza de que mensajes privados de dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, habrían sido filtrados. Para quienes no los conozcan, Hande y Kerem saltaron a la fama internacional gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, conocida en algunos mercados como Love is in the Air. Su relación en pantalla cautivó a millones de espectadores, y esa química traspasó la ficción, llevando a una relación en la vida real que fue seguida con gran interés por el público y la prensa. Ambos actores son figuras muy influyentes, con millones de seguidores en plataformas como Instagram, y sus vidas personales, como era de esperar, generan un enorme revuelo. La filtración, de ser cierta, podría tener implicaciones significativas. Podríamos estar ante mensajes que revelen detalles íntimos de su relación, pensamientos privados, o incluso conversaciones que podrían ser utilizadas para generar polémicas o malentendidos. La naturaleza exacta de los mensajes, por supuesto, es lo que mantiene a todos con la boca abierta y especulando. ¿Son mensajes románticos? ¿Son conversaciones profesionales? ¿Son chismes sobre otros famosos? Las posibilidades son infinitas y el secretismo que rodea la filtración solo aumenta la intriga. Es importante destacar desde el principio que toda esta información se basa en rumores y reportes que circulan en Internet y en medios no oficiales. Aún no hay confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes sobre la autenticidad de estos mensajes. Sin embargo, la magnitud de la especulación y la cantidad de discusiones que ha generado en las redes sociales hacen que sea un tema que merece ser analizado y discutido aquí, en nuestro canal. La manera en que se ha manejado esta información, o la falta de ella, también es algo que llama la atención. Para empezar a desmenuzar este asunto, debemos considerar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación pública durante un tiempo, y aunque finalmente terminaron, ambos han mantenido, en general, una actitud reservada respecto a los detalles de su ruptura. Esto hace que cualquier filtración de sus comunicaciones privadas sea aún más impactante. Los fans, que tanto los apoyaron como pareja y ahora como individuos, sienten una conexión especial con ellos y a menudo buscan información que les permita seguir de cerca sus vidas. Ahora, ¿cómo pudo haber ocurrido una filtración de este tipo? Las posibilidades son variadas. Podría ser una acción deliberada por parte de alguien cercano a ellos, un ex empleado, un amigo con malas intenciones, o incluso un hackeo de sus cuentas. Las plataformas de mensajería, aunque diseñadas para ser seguras, no son invulnerables. Un error humano, una contraseña compartida, o una vulnerabilidad en el sistema podrían ser las causas. La seguridad digital es un tema crucial para las figuras públicas, y este tipo de incidentes ponen de manifiesto esa fragilidad. Si los mensajes son reales, ¿qué podría revelar sobre su relación? Si pensamos en su etapa juntos, ambos parecían muy enamorados y cómplices. Sus publicaciones en redes sociales solían mostrar un lado muy tierno y romántico de su noviazgo. Sería interesante, aunque quizás doloroso para ellos, ver si los mensajes filtrados reflejan esa misma conexión o si, por el contrario, muestran un lado más complicado o incluso desencantado de su tiempo juntos. Podríamos encontrar conversaciones sobre sus planes de futuro, sus miedos, sus alegrías, o incluso sus conflictos. Por otro lado, también es posible que la filtración se centre en aspectos puramente profesionales. Como actores es natural que intercambien mensajes sobre proyectos, guiones o colaboraciones.
Sin embargo, el interés del público suele ser mayor cuando se tocan aspectos personales. Y es ahí donde reside el mayor potencial de escándalo. Imaginemos mensajes que revelen desacuerdos sobre algún proyecto, comentarios sobre otros actores o directores, o incluso detalles sobre su vida diaria que prefieren mantener privados. La forma en que las redes sociales han reaccionado a esta noticia es, en sí misma, un fenómeno digno de análisis. Inmediatamente después de que los rumores comenzaran a circular, los hashtags relacionados con Andy Ercel y Kerem Bürsin se volvieron tendencia. Los fans se dividieron en opiniones, algunos defendiendo a los actores y pidiendo respeto por su privacidad, otros especulando sin cesar, y algunos más, quizás, disfrutando del drama. La velocidad con la que la información o la desinformación se propaga en plataformas como Twitter y TikTok es asombrosa. Es crucial recordar la importancia de la privacidad y el respeto. Por muy admirados que sean Andy y Kerem, siguen siendo personas con derecho a su intimidad. Las filtraciones de información privada son una violación seria de esa intimidad y pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación y el bienestar emocional de los afectados. Es fácil caer en la tentación de consumir este tipo de contenido sensacionalista, pero debemos ser conscientes del daño que puede causar. En este punto es válido preguntarse por qué los medios de comunicación, y los usuarios de redes sociales, prestan tanta atención a este tipo de filtraciones. Parte de la respuesta reside en la fascinación que ejerce el mundo del espectáculo. Somos testigos de vidas aparentemente perfectas, y cuando se revelan aspectos más humanos y vulnerables, surge la curiosidad. Además, en un mundo cada vez más conectado, las vidas de las celebridades se sienten, de alguna manera, más cercanas a nosotros. Si asumimos que los mensajes son auténticos, ¿cómo podrían reaccionar Andy y Kerem? Las opciones son variadas. Podrían optar por el silencio absoluto, dejando que el tiempo y la desinformación hagan su curso. Podrían emitir un comunicado conjunto o individual, desmintiendo o confirmando la veracidad de los mensajes. Podrían incluso tomar acciones legales contra quienes hayan perpetrado la filtración, si se identifica al responsable. La forma en que manejen esta crisis podría ser tan importante como el contenido de los mensajes en sí. También debemos considerar la perspectiva de los fans. Muchos de ellos han seguido la relación de Andy y Kerem desde sus inicios, y han invertido emocionalmente en su historia. Para ellos, esta filtración podría ser una fuente de decepción, tristeza, o incluso enojo, dependiendo de lo que revelen los mensajes. Otros, quizás, lo verán como una confirmación de sus sospechas o como un nuevo capítulo en la saga de sus ídolos. Los invito a reflexionar sobre el papel que jugamos como consumidores de noticias de entretenimiento. ¿Hasta dónde deberíamos llegar en nuestra búsqueda de información sobre la vida privada de las celebridades? ¿Cuándo cruzar la línea de la curiosidad a la invasión? Es un debate complejo, pero es importante tenerlo presente. En este punto es importante recalcar que toda esta discusión se basa en rumores y en la especulación que ha surgido a raíz de la supuesta filtración. No tenemos información verificada que confirme la autenticidad de los mensajes. Lo que sí tenemos es un fenómeno social y mediático que merece ser analizado. La forma en que estos rumores se propagan, la reacción del público y las posibles consecuencias para los involucrados son aspectos que nos interesan desde la perspectiva del análisis de la comunicación y la influencia de las redes sociales. Si realmente existieran estos mensajes, es probable que su contenido sea una mezcla de lo ordinario y lo extraordinario. Probablemente incluirían conversaciones cotidianas, pero también podrían revelar momentos de gran intimidad, vulnerabilidad o incluso conflicto. La naturaleza privada de estos intercambios es lo que los hace tan atractivos para el público y al mismo tiempo tan invasivos. Podríamos estar ante la posibilidad de que estos mensajes hayan sido sacados de contexto o manipulados para generar un escándalo mayor. Es una táctica común en el mundo de la desinformación y el sensacionalismo. Por eso, la cautela y el pensamiento crítico son fundamentales a la hora de abordar este tipo de noticias. Otro aspecto a considerar es el impacto en la carrera de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Si la filtración revela algo perjudicial, podría afectar su imagen pública y, en consecuencia, sus oportunidades laborales. Las marcas y productoras suelen ser muy cautelosas a la hora de asociarse con figuras que se ven envueltas en escándalos. Además, este tipo de eventos nos hace pensar en la seguridad digital de todos nosotros. Si figuras públicas tan seguidas y con tantos recursos pueden ser víctimas de filtraciones,
¿Qué nos dice eso sobre la seguridad de nuestras propias comunicaciones? Es un recordatorio de la importancia de proteger nuestra información. En línea. En resumen, la supuesta filtración de mensajes privados entre Ander Zell y Kerem Bürsin ha generado un revuelo considerable en el mundo del entretenimiento. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores y la especulación son intensos. Este incidente pone de manifiesto la fascinación del público por la vida privada de las celebridades, la velocidad de propagación de la información en redes sociales y la importancia crucial de la privacidad y la seguridad digital. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las cámaras, hay personas reales cuyas vidas privadas merecen ser respetadas. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan candente con ustedes hoy. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los mensajes son reales? ¿Qué opinan sobre las filtraciones en general? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y siempre intento responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado de la discusión, por favor, denle un buen pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estar al día con el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.